En la City está 43.11. Pasó los 43. Y en el Banco Nación, 43 clavados. Esto es lo que está pasando ahora a las 10:37 de esta mañana. Y nosotros estamos con Gustavo Giacomo en la línea para hablar de esto y para hablar de una noticia que no suele ser tapa de diarios ni los medios nacionales, que es la cosecha récord. Hay miles de camiones, desde ayer, miles de camiones en los puertos rosarinos para la cosecha récord. Y te voy a tirar algunos datos dentro de un ratito mientras estemos hablando con Gustavo para que nos cuente a ver si pasa esto con la cosecha. ¿Impacta en la economía de todos los días de todos los argentinos o no? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, María José. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Sí, estaba mirando justo la pantalla también lo mismo que vos del dólar y bueno, es una situación complicada y bueno, después lo desarrollamos si quieres, pero el tema de lo que tiene que ver con la cosecha, recordemos que el año pasado fue realmente para el sector agropecuario, para el campo, fue realmente terrible, una sequía muy importante y en este momento lo que se espera por esta cosecha récord, que son casi 20 millones de toneladas de granos, va a ingresar al país algo así como 4.000 millones o un poquito más de dólares, de los cuales, como planteas vos, va a reactivar el sector momentáneamente del campo, digamos. A ver, vamos a decirle a la gente así en criollo, como solemos hacerlo para entenderlo mejor, porque está muy lejos los granos de Pilar y ¿no? Es como que nos queda muy lejos cuando vivimos en las ciudades. Por ejemplo, ayer a la mañana había 5.000 camiones para ingresar al puerto de Rosario para entregar la mercadería. 5.000 camiones haciendo fila sobre la ruta para poder dejar la mercadería que llevaba, la cosecha. Y se esperan 1 millón de viajes aproximadamente para finalizar esta cosecha que tiene que ver con el puerto de Rosario. Es lo que vos nos contabas, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira, eso va a reactivar el sector del campo, digamos. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en la economía real de ese sector en particular, que tiene que ver con esos camiones, esos fletes que estaban sin trabajar. Por ejemplo, muchos campos tenían deuda con el banco, así que van a pagar su deuda con el banco, con los bienes de capital que hayan sostenidos, los créditos que tienen que pagar con el Banco Provincia y demás, y en esos lugares se va a beneficiar las municipalidades porque van a poder cobrar parte de los impuestos de lo que tiene que ver con los campos que se tienen ahí donde se produce determinada cantidad de granos. Eso obviamente va a beneficiar al sector del campo realmente porque va a entrar mucho dinero. En el sector de la economía real, esos dólares ingresan al Banco Central para liquidarlos por pesos. Pero realmente, si bien es una suma importante, no hace gran diferencia con el problema de tipo de cambio que tiene la Argentina, que no hay forma de que la gente no venga a comprar dólares, ¿entendés? O sea, digamos, yo te puedo asegurar que por más que pongas todos los dólares del mundo y el ahorrista o el inversor, a medida que se acerquen las elecciones, cada vez más se vaya a resguardar en el dólar. O sea, eso es la economía real. Ahora, en el tema del campo, y van a estar bárbaros, realmente se lo merecen, porque pasaron un año. Yo estuve en Chascomús, que no es una zona muy agropecuaria, y realmente la pasaron muy mal. A esto se le suma el problema económico general del país, ¿no? Entonces, esta cosecha le viene bien porque, ya te digo, había gente que tenía camiones para fletes, para llevar los granos al puerto, que no estaban trabajando. Esto va a beneficiar muchísimo a esos lugares y ojalá, bueno, que sigan estas cosechas, pero lo del campo es lo del campo, ¿entendés? O sea, Argentina es muy grande, ¿no? Entonces, beneficia a ese sector que la pasó realmente muy mal, porque ya te digo, ¿no? Tuvieron que cerrar empresas que hacen tractores, tuvieron que cerrar talleres que arreglan camiones, ¿me entendés? Todo ese ecosistema que se sostiene con la producción agropecuaria, cayó muchísimo, digamos. Ahora se va a recuperar, gracias a Dios, y todos preguntan lo mismo: ¿cómo redunda en la economía real de todo el país? Lo único que redunda es en la liquidación de divisas,
que si vos tuvieras una economía, a ver, digamos, estabilizada, te vienen unos dólares de arriba para poder hacer frente a cualquier situación o para guardarlos en las reservas, ¿no? Porque te entrarán para liquidar, seguramente el sector agropecuario va a liquidar en el Banco Central, va a liquidar 3.000 millones de dólares seguramente, ¿no? O sea, entregan los dólares y le dan pesos, porque ellos necesitan los pesos, ¿no? Las producciones se pagan en dólares. Esos 3.000 millones, vos imaginate que para la situación económica en la cual, a medida que se acercan las pasos, ahora en agosto, la gente se va a ir resguardando más con dólares, no es suficiente, ¿no? Por eso está el dinero del Fondo Monetario Internacional y por eso esta política económica del Banco Central que trata de elevar la tasa lo máximo posible, creo que ahora está en 67, para que la gente no vaya a dólares. Entonces, todo dólar que ingrese al central, digamos, de alguna manera, esta desesperación, esta falta de confianza, hace que la gente cada vez más acuda al dólar. Pero volviendo a lo que tiene que ver el campo, sí, el sector va a tener como un ecosistema independiente a la economía general, pero tampoco le escapa a lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Con la economía nacional, con lo que nos pasa a todos. Claro. Bien, Claro, se va a ver un poco mejor, beneficiar. pero están dentro de esta economía nacional que ahora tiene un dólar a 43,11 en la City. ¿Hasta dónde llega el dólar, Gustavo? Mirá, yo creo que a medida que se acerquen las elecciones, la gente va a acudir a resguardarse en este billete verde, que es lo que sucedió en todas las elecciones, aún más en esta época en donde hay incertidumbre de todo tipo, no sabes si Cristina se presenta o se baja, no sabes si Labaña se presenta, Macri no sabe si está Vidal, si no está Vidal. A esto se le suma este problema que tiene, bueno, aparte de los cuadernos, se suma lo que tiene que ver con estas espías, así que hay un problema. Estamos hablando de Stornelli, D'Alessio y todo esto que claro, está ocurriendo, ¿no? Ahora, bueno, se la salpican a Vidal con el tema de América TV, digamos, o sea, a ver, los medios grandes no dicen nada, vos los viste, en las tapas no existe nada, es otro mundo, pero nosotros como periodistas sabemos, no te vas a informar con La Nación y Clarín, o sea, hay infinidad de información que se maneja, que obviamente Clarín y Nación, digamos, como los dos diarios de circulación nacional que pueden sentar precedente, ¿no? Es decir, no existen esos temas, pero existen, ¿me entendés? Entonces, acá se fue otra cosa, María José, que son las redes, gracias a Dios, que en nuestra época no la teníamos, no. ¿Me entendés? Entonces, yo me informo más por las redes seguramente que por los medios tradicionales, gracias a Dios que están las redes. Entonces, hay un periodismo, digamos, periodismo no, hay una información paralela a las de vanguardia o nacionales, que son las de Clarín y Nación, que bueno, que son las que sientan mucho más precedentes, ¿no? Entonces, todo esto contribuye al tema económico porque no se genera confianza y a medida que pasa el tiempo, vienen las elecciones, esta incertidumbre hace que la gente acuda más a comprar dólares, así que yo creo que le pasa al perro como que cuando se quiere morder la cola, va a subir más la tasa, destruyen aún más la economía doméstica, porque a una tasa del 67% es imposible activar la economía, y bueno, y el dólar yo creo que no puedo asegurar un precio, pero está tensionada la City porteña, o sea, está todo el tiempo, a medida que lleguen las pasos, creo que digamos, se va a incrementar la cantidad. No cambia el escenario, claro, no va a cambiar el escenario, va a continuar así, la tensión permanente y el dólar no va a bajar. No, porque... Ni se va a quedar quieto. Como lo había dicho Melconian, yo después seguramente te pasó una nota por mail, él sostuvo, bueno, en una charla que mantuvo en un auditorio en la cual participaron varios economistas, y bueno, es un plan picapiedras, pero con todo el respeto, digamos, o sea, un plan que lo único que quiere es que no se dispare el dólar, pero no reactiva la economía, no, es muy complejo, es una situación muy compleja. Entonces la gente, frente a esta situación de incertidumbre, el que tiene una moneda se va a resguardar en dólares, porque no sabe qué va a pasar, digamos. Después las elecciones va a ser otro país, gane quien gane,
Entonces la gente ante la duda, como fue tantos años engañada, digamos, tantos años, o sea, todos los gobiernos, la gente dice, bueno, aunque sea, digamos, y el que nunca le falló, no fue el dólar, porque siempre el dólar subió, o sea, y siempre la gente se resguardó en esa moneda, más allá de lo que sucedió en el 2001, que los bancos no te devolvieron los dólares, pero sacando esa etapa, siempre el dólar fue un elemento de resguardar el patrimonio de los argentinos. Por eso los argentinos, a medida que hay elecciones, se van al dólar. Si la situación es muy complicada, hay mucha incertidumbre, van mucho más a comprar dólares. Y eso es lo que va a suceder de acá a agosto a las PASO, y después de las PASO se verá, que sería el otro tramo, ¿no? Por ahora es un tramo a ver quién se presenta, quién no se presenta, cómo juega uno, cómo juega el otro. Después de agosto, que están las PASO, seguramente se verá, ahí van a estar las opciones concretas, y ahí ya es otro escenario. O sea, yo hasta agosto te puedo decir que sí, se puede incrementar. El central lo que está haciendo es sacar todos los pesos posibles del circulante y subir la tasa. Es la única herramienta que tiene para que la gente no vaya al dólar. Entonces, el que tiene una moneda le conviene irse a la tasa porque te paga el 67%, y después, como la playa está muy seca, no hay divisas ociosas, digamos, no hay posibilidad tampoco de comprar dólares. Aún así, el dólar está a 43. Igual está dentro de la línea de flotación que puso el Banco Central. Pero el temor del central es que no se lo puede parar. Claro. Entonces, llegando a agosto, si se incrementa esa, yo no digo corrida, pero digamos ese impulso para comprar, si bien está entre la flotación, pero te genera un precedente para el futuro, digamos, porque dentro de lo que se manejó con el Fondo Monetario Internacional era entre 30 y pico y 50, por ahí. Está dentro de la línea, pero el temor es que sube y sube, y bueno... Y está subiendo alrededor de $1 por semana. Y sí, a medida que yo, insisto, a medida que se acerquen las elecciones, se va, siempre sucedió lo mismo en la Argentina, más aún hoy, que bueno, por ejemplo, hoy la tapa, tengo acá la tapa de ámbito financiero, donde, bueno, ámbito financiero, donde sostiene, estoy esperando que me abra donde sostiene, bueno, el tema de que la economía real no se reactiva, la economía real aún sin reacción. Entonces, yo participé de una reunión de empresarios y la preocupación está, y todo eso se traslada, a ver, vos decís, ¿a dónde se traslada toda esa cosa? O sea, la preocupación, la incertidumbre, el desgano de la gente, ¿dónde se traslada? En la compra de dólares. Claro, la gente se aferra a lo que supone que es más seguro. Ahora vienen los números de la pobreza, ¿no? Sí. Seguramente el jueves la UCA dio 31, dio 32, 33, bueno, lo que se espera, ¿no? Entonces, la desocupación, 9,1%, subió 2 puntos. Todos esos temas así aislados, la gente los percibe. Entonces, hoy cada argentino tiene un amigo, un pariente, un tío que perdió el empleo, ¿me entendés? Porque cuando vos perdés 400.000 empleos, seguramente a alguien le tocó de tu familia, o sea, ¿entendés? Entonces, claro. Tenés a alguien cercano. Entonces, eso se traduce en la desconfianza hacia la economía, y eso se traduce hacia el dólar. Siempre sucedió lo mismo en la Argentina. Ante el menor temor, ante el problema, la gente va a comprar dólares, y ese es el problema que tiene la Argentina. La Argentina, como no genera dólares, porque ahora, bueno, va a obtener dólares por el tema de las exportaciones, pero esto no es algo todo el tiempo, ¿no? Entonces, como no genera dólares, bueno, si se lo van sacando se le complica un poco más, así que, pero sí, veremos cómo será de acá hasta agosto, pero creo que sí, se irá incrementando de a poquito, pero yo no sé si el gobierno en este momento puede dar digamos, las cartas ya están echadas. Claro, no puede tomar medidas que no estén dentro de la lógica que viene utilizando.
Claro, o sea, puede subir un poco más la tasa, pero digamos, yo escribí una nota que después te la paso por mail, ya la tasa Ya no puede más. no da Claro, respuesta. claro, O claro, sea, claro. son, a ver, para que tengas una idea, ¿no? Hoy estaba armando algo porque iba a dar esta charla y Sí, ahora vamos a cuando hablar de la miraba, charla, que es sí, cuando interesante. miraba la tasa, digo, viste, uno a lo mejor lo sabe, pero no. Y digo, 67%, y empecé a sacar cuentas cómo sería si tuviera un préstamo de tal magnitud. Y es increíble. Entonces, cuando realmente te sentás a ver, es increíble. Entonces, pero el gobierno o el central no tiene otra posibilidad. Por eso lo del fondo, es decir, el fondo, qué sé yo, es un tema que uno necesita la ayuda del fondo, pero a 10 años, o sea, el fondo siempre quiere todo al otro día, o sea, el fondo quiere al otro día, ¿me entendés? Entonces, ningún país se puede acomodar de un día para el otro, entonces, y el fondo no te da el dinero, pero te aprieta mucho, entonces, y eso genera, como sucede con todos los países, te genera una caída real de la economía real, ¿entendés? Entonces, porque ahora no tenemos consumo nosotros, ¿no? Digamos, cayó el consumo. Entonces, esos programas del fondo, yo quizás hasta estoy de acuerdo, pero a 10 años, digamos, a un periodo en que vos te puedas recuperar y vas haciendo las cositas de a poco, ¿no? Porque vos tenés que hacer todo ya y ahí te empieza a dejar el tendal, ¿no? Como está sucediendo. Bien, quedó clarísimo, Gustavo. La charla que vas a dar en CIPA, contanos. Sí, va a ser hoy a las 7, es una charla gratis, abierta. No, yo sabes que me apasiona mucho la economía y por ahí lo que me sucedió, que por ahí en la universidad o en lugares donde uno está, habla de una economía académica que no tiene nada que ver con la de la gente, así que hace mucho empecé a trabajar con cómo bajar esas cosas a la realidad, tratar de hablar menos técnicamente, tratar de tocar temas que de consumo que le afectan realmente a la gente, trabajar más sobre la micro y vamos a hablar sobre eso, sobre el dólar, lo que te explicaba yo a vos, por ejemplo, o sea, el ABC del dólar, o sea, es decir, el dólar es esto, lo que sucede en la Argentina, explicar un poquito cómo funciona para la economía el dólar a futuro, que está bastante caro, por eso es un parámetro que uno mira para decir, bueno, la atención es importante, ¿no? Porque si vos tenés el tipo de cambio a futuro para fines de diciembre a 60 pesos, viste, los agentes económicos no son locos, si está por ahí, debe estar por ahí, ¿entendés? O sea, entonces empezar un poquito más a enseñar lo que es la economía de todos los días, el tema tarjetas, también Sí. sí, recomendar, por ejemplo, que no paguen el pago mínimo, que es una locura. Si pueden comprar cash, que compren cash. Es lo de todos los días, es lo cotidiano, es lo que tenemos que andar pensando y que por ahí nunca nos sentamos, ¿no? A evaluar las posibilidades. Son muy pocas las personas que se sientan porque, a evaluar y se enganchan en, por ejemplo, esa promo que suelen tener algunos supermercados, como en la segunda unidad, el 70 o el 50% y esas cosas que al final de cuentas no sirven para nada. Claro, o sea, está en el marco de lo que es la educación financiera. Yo sigo creyendo que si nosotros tenemos educación financiera desde el último año del secundario como mínimo, Europa tiene de chiquitos, vamos a tener una mejor calidad de votantes. Entonces a mí me pasó con los alumnos míos que tienen una formación determinada, porque si entran a la universidad en segundo o tercer año de carreras de diseño, comunicación, son chicos que tienen han tenido economía seguramente en algunas de las escuelas donde han cursado, pero no tenían noción de lo que era una tasa normal o una tasa. Entonces, esas pocas nociones hacen que sucedan lo que sucede. Entonces, yo siempre cuento con esto, y cerramos, si querés, María José, lo de Francia, ¿no? Francia tiene educación financiera. Los franceses de chiquitos saben que tienen que pagar los impuestos. Tienen que pagar, hay toda una conciencia tributaria. Ahora, de chiquito le enseñan que el impuesto tiene que ser entre el 1 y el 3% de tu sueldo. Ahora, Macron el otro día le subió los impuestos al 6% y fueron todos a decirle no,
y lo tuvo que bajar. Eso es educación financiera, es decir, el ciudadano sabe que tiene que pagar los impuestos porque está formado para eso, sabe que un país se sostiene, pero tampoco me metan la mano en el bolsillo. Entonces, es un votante de calidad. Claro. Y el votante de calidad hace que los gobiernos sean de calidad. Entonces nosotros, si decimos, primero, cuando hablamos de la clase política, sale de nosotros mismos, o sea, no son tipos que vinieron de otra galaxia. Claro. Entonces, pero también influye la calidad del votante. Entonces, si el votante no tiene una gran calidad en lo que tiene toda la educación financiera, suceden estas cosas. Por eso yo tomo lo de Francia, en decir, ellos pagan todos los impuestos, pero le enseñaron que era eso. Ahora, si a los tipos les suben mucho más, van a ir a París a quejarse y decir, no, yo pago los impuestos, pero no me puedes meter la mano en el bolsillo. O sea, es un problema del gobierno, porque todo el mundo paga en Francia los impuestos. Entonces, eso vendría a ser educación financiera, entender que si un gobierno tiene una tasa tan alta, está destruyendo una economía. O sea, si me entendés, todas esas cosas que de a poquito ojalá que se puedan aprender con el fin de tener una mejor calidad de votante, ¿no? En decir, no te digo que la persona sepa economía, pero al menos sepa las nociones básicas para entender cuando habla un ministro de Economía, para decir, no, este tipo me está diciendo cualquier cosa. Claro, está tirando cualquier verdura, lo que quiere es sacarme más plata. Está bien, se entendió, claro, perfecto. Entonces, y un poco hablar de eso. Así que bueno, bien. Los espero. Si quieren pasar una vuelta, van a ser 2 horitas para hablar de economía, de cosas de todos los días. Así que los espero. Hoy es martes en la sede CIPA a las 19 horas. Pero genial. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. No, gracias a vos. Gracias, hasta luego. Buen día. Gustavo Giacomo, y esta economía que queremos entender y cómo nos afecta a nosotros todos los días, ¿no? No tuvo demasiada...